A las 2:17 de la tarde del 23 de junio de 2023, todos los monitores de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael en Monterrey se apagaron simultáneamente. No fue gradual, no hubo advertencia. Un segundo estaban mostrando signos vitales, electrocardiogramas, saturación de oxígeno. Al siguiente, pantallas negras, silencio absoluto donde debería haber pitidos constantes. Y entonces, como si el universo hubiera orquestado el momento más terrorífico posible, los ventiladores mecánicos comenzaron a detenerse uno tras otro. 17 pacientes en estado crítico, 17 vidas sostenidas por máquinas que acababan de morir. Y un equipo médico que tenía segundos para evitar una tragedia masiva. La doctora Elena Navarro, jefa de la UCI, estaba revisando el expediente de un paciente cuando las luces parpadearon. Levantó la vista justo a tiempo para ver cómo cada pantalla en la unidad se volvía negra. Su cerebro tardó exactos 3 segundos en procesar lo imposible. Fallo total del sistema eléctrico. Pero eso no podía ser. Los hospitales tienen generadores de respaldo. Tienen sistemas redundantes precisamente para evitar esto. Y sin embargo, ahí estaba, viendo cómo el silencio mortal reemplazaba el zumbido constante de la tecnología que mantenía vivas a 17 personas. El enfermero Javier Mendoza estaba junto a la cama del paciente en el cubículo 6 cuando el ventilador emitió un pitido débil y se detuvo. Vio cómo el pecho del hombre, que había estado subiendo y bajando mecánicamente cada 4 segundos, simplemente dejó de moverse. Sus ojos se agrandaron con horror. Sin ese ventilador, ese paciente tenía quizás 3 minutos antes de sufrir daño cerebral irreversible por falta de oxígeno. Tal vez 5 antes de que su corazón se detuviera completamente. Y no era solo él, eran 9 pacientes más en ventiladores mecánicos que acababan de dejar de respirar. En el cubículo 12, la máquina de diálisis de una paciente con fallo renal agudo dejó de funcionar abruptamente. En el cubículo 3, la bomba de infusión que administraba medicamentos críticos para mantener la presión arterial de un paciente con sepsis se apagó. Las alarmas de las bombas de insulina, de los monitores cardíacos, de todo dispositivo electrónico en esa UCI, comenzaron a sonar en cacofonía desesperada antes de morir también. Era como si alguien hubiera presionado un botón de autodestrucción, como si el hospital mismo hubiera decidido rendirse. Lo que nadie sabía en ese momento es que un cortocircuito masivo en la subestación eléctrica principal, combinado con una falla simultánea en el generador de emergencia, causada por un mantenimiento defectuoso, realizado apenas 2 días antes, había creado la tormenta perfecta. Un desastre con probabilidades de 1 en 1.000.000, pero esas probabilidades no significaban nada para las 17 personas que yacían en esas camas, inconscientes, dependientes de máquinas que ahora eran solo metal inútil, y el equipo médico que tenía que encontrar la forma de mantenerlos vivos usando solo sus manos, su entrenamiento y una determinación que sería puesta a prueba como nunca antes. El reloj comenzó a correr, y cada segundo contaba. Lo que estás a punto de escuchar es un caso real que ocurrió en Monterrey, México, y que se convirtió en uno de los peores escenarios médicos jamás documentados en la historia de los hospitales mexicanos. Es la historia de un fallo total del sistema eléctrico en una UCI completa, de 17 vidas pendiendo de un hilo y de un equipo médico enfrentando lo imposible. Este es un relato crudo, sin censura, sobre los límites de la medicina moderna cuando toda la tecnología falla simultáneamente. Si te fascinan estas historias de emergencias médicas extremas, suscríbete al canal y activa la campanita. Dale like si este contenido te atrapa. Y déjame saber en los comentarios desde qué país o estado nos estás viendo. Ahora, adentrémonos en las horas más desesperadas vividas en el Hospital San Rafael de Monterrey. La UCI del Hospital San Rafael era una de las más modernas del norte de México. 17 camas equipadas con tecnología de punta, monitores que rastreaban cada latido del corazón, cada respiración, cada fluctuación en la presión arterial, ventiladores mecánicos de última generación, bombas de infusión computarizadas, todo conectado a un sistema central que permitía al personal médico monitorear simultáneamente a todos los pacientes desde una estación central. Era un templo de la medicina moderna.
hasta que dejó de serlo. La doctora Elena Navarro tenía 42 años y había trabajado en cuidados intensivos durante 16. Había visto morir pacientes, había enfrentado emergencias, había tomado decisiones de vida o muerte bajo presión extrema, pero nunca en toda su carrera había imaginado un escenario donde toda la tecnología en la que confiaba simplemente desapareciera. Cuando las luces parpadearon y las pantallas se apagaron, su primer pensamiento fue que era un problema menor, un fusible quemado tal vez. Pero entonces escuchó los gritos. «¡Doctora Navarro! ¡Los ventiladores se están apagando!». Era la voz de Gabriela Torres, una de las enfermeras senior. Elena corrió hacia la estación central. Lo que vio hizo que se le helara la sangre. Las 17 camas, cada una con su paciente crítico, ahora estaban rodeadas de alarmas silenciosas, pantallas muertas, máquinas inmóviles. Y en 9 de esas camas, pacientes que no podían respirar por sí mismos, acababan de perder su única fuente de oxígeno. El cerebro de Elena entró en modo crisis. No había tiempo para pánico, no había tiempo para preguntas sobre qué había salido mal, solo había tiempo para actuar. Código azul general, todos los médicos y enfermeras a la UCI inmediatamente. Traigan todos los resucitadores manuales del hospital, ahora. Su voz resonó por los pasillos. Enfermeras y residentes comenzaron a correr desde todas direcciones. Javier Mendoza ya había tomado el resucitador manual del cubículo 6. Era un dispositivo simple, una bolsa de goma, conectada a una máscara. Bombeando la bolsa manualmente, podía forzar aire hacia los pulmones del paciente. Lo colocó sobre la cara de Rodrigo Hernández, un hombre de 58 años en coma inducido por traumatismo craneal severo. Comenzó a apretar la bolsa. Una vez, 2 veces, 3 veces. El pecho de Rodrigo subía y bajaba. Estaba respirando, pero Javier no podía soltarlo ni por un segundo. El problema era matemático y brutal. 9 pacientes necesitaban ventilación manual constante. Eso significaba 9 personas bombeando bolsas sin parar. Pero en la UCI en ese momento solo había Elena, 3 enfermeras más y 2 residentes. 6 personas para 9 pacientes. No alcanzaba. Elena hizo el cálculo mental mientras corría de cama en cama. Gabriela, tú en el cubículo 3. Javier ya está en el 6. Carmen, cubículo 9. Daniel, cubículo 12. Iba asignando, distribuyendo su escaso personal. Pero faltaban 3 pacientes, 3 personas que necesitaban respirar y no había nadie disponible para ayudarlos. Elena tomó el resucitador del cubículo 1 ella misma. Era una mujer joven, apenas 30 años, con neumonía severa bilateral. Su nombre era Andrea Beltral. Comenzó a bombear la bolsa, sintiendo cómo sus propios músculos ya protestaban. Sabía que esto no era sostenible. No podían mantener ventilación manual en 9 pacientes indefinidamente. Los brazos se cansarían, la gente fallaría, y entonces los pacientes morirían. El doctor Marco Silva, el residente senior, llegó corriendo a la UCI. ¿Qué necesitas? Elena no dejó de bombear. Hay 2 pacientes más en ventiladores sin nadie, cubículos 15 y 17. Toma uno. Encuentra a alguien, quien sea, para el otro. Marco corrió al cubículo 15. Allí estaba un hombre mayor, 72 años, con fallo respiratorio por EPOC avanzado. Tomó el resucitador y comenzó a bombear. Faltaba el cubículo 17, faltaba un paciente. Una enfermera del piso de abajo, Sofía Reyes, que había escuchado el código azul, entró corriendo. ¿Qué puedo hacer? Elena le gritó, cubículo 17, ventilación manual. ¿Sabes cómo? Sofía asintió. Había sido entrenada, pero nunca lo había hecho en una emergencia real. Con manos temblorosas, tomó el resucitador y comenzó a bombear. El pecho del paciente, un adolescente de 16 años víctima de un accidente de motocicleta, comenzó a moverse. Ahora todos los 9 pacientes en ventiladores tenían a alguien respirando por ellos manualmente, pero esto era solo el primer problema. Elena miró alrededor de la UCI. Los pacientes que no estaban en ventiladores también estaban en peligro. Sin monitores, no podían saber si sus corazones seguían latiendo regularmente. Sin bombas de infusión, no estaban recibiendo sus medicamentos críticos. Una paciente en el cubículo 8 necesitaba dopamina constante para mantener su presión arterial. Sin esa infusión, su presión caería y su corazón fallaría. Otra paciente necesitaba insulina continua por cetoacidosis diabética. Sin ella, su glucosa subiría a niveles mortales. Elena gritó a uno de los residentes. «Necesito que alguien contacte a mantenimiento ahora. Quiero saber cuándo vuelve la electricidad». La respuesta que recibió minutos después fue la peor posible. «No lo saben. Podría ser horas». 5 minutos después del colapso eléctrico,
La realidad de la situación comenzó a sentarse sobre Elena Navarro como un peso aplastante. Tenía 9 personas bombeando bolsas de resucitación manualmente. Esas personas no podrían mantener ese ritmo por horas. Los músculos se cansan, la concentración falla. Un momento de distracción, una bolsa que no se aprieta lo suficientemente rápido y un cerebro se quedaría sin oxígeno. Daño neurológico permanente en 3 minutos. Muerte cerebral en 5. Necesitamos rotaciones, anunció Elena mientras seguía bombeando la bolsa para Andrea. Nadie puede hacer esto por más de 15 minutos seguidos. Necesito más personal aquí. Llamen a todos los médicos del hospital que no estén en cirugía. Llamen a los internos, llamen a los que sea. La jefa de enfermeras tomó el teléfono de la estación central, que milagrosamente funcionaba porque era una línea fija no dependiente del sistema eléctrico computarizado. Mientras esperaban refuerzos, Elena tenía que enfrentar a los otros pacientes. Fue al cubículo 8, donde estaba Mónica Ruiz, 45 años, en shock séptico. Había estado recibiendo norepinefrina intravenosa constante para mantener su presión arterial por encima de niveles críticos. La bomba de infusión estaba muerta. Elena verificó manualmente el pulso de Mónica. Débil, muy débil. Sin ese medicamento, Mónica moriría en minutos. Gabriela, después de que alguien te releve en el cubículo 3, necesito que administres norepinefrina manual a la paciente del 8. Infusión lenta, 10 microgramos por minuto. Gabriela asintió sin dejar de bombear la bolsa del paciente frente a ella. Elena sabía que estaba pidiendo lo imposible: hacer cálculos precisos de medicamentos sin bombas automatizadas, mantener tasas de infusión constantes a mano, todo mientras el caos reinaba alrededor. El doctor Silva gritó desde el cubículo 15: «Doctora Navarro, este paciente está cianótico, no está oxigenando». Elena corrió hacia allá, sin soltar su propia bolsa de resucitación, bombeándola con una sola mano mientras corría. Vio al paciente, sus labios azules, su piel tomando ese tono grisáceo mortal. Silva estaba bombeando la bolsa correctamente, pero el aire no estaba llegando a los pulmones. Elena hizo una evaluación rápida. El tubo endotraqueal está obstruido. Necesitamos reentubarlo. ¡Ahora! Reentubación de emergencia sin monitoreo, sin sedación adecuada porque las bombas de infusión no funcionaban, con un paciente que ya estaba al borde de la muerte por falta de oxígeno. Era el tipo de procedimiento que normalmente requería preparación cuidadosa, equipo completo, condiciones ideales. Elena no tenía nada de eso. Silva, sigue bombeando hasta el último segundo. En cuanto quite el tubo viejo, tienes que darle 3 ventilaciones rápidas antes de que yo coloque el nuevo. Elena tomó el laringoscopio, una de las pocas herramientas que no requería electricidad. Sus manos no temblaban, no podían temblar. Removió el tubo obstruido. Silva bombeó aire 3 veces con la bolsa y máscara. Elena insertó el nuevo tubo endotraquea con precisión nacida de años de práctica. Tubo en posición, bombea. El pecho del paciente comenzó a subir nuevamente. El color azulado empezó a desvanecerse lentamente. Habían salvado a ese paciente, por ahora. Pero Elena sabía que esto era solo el principio. Comenzaron a llegar más médicos y enfermeras respondiendo al código azul. Elena los organizó rápidamente. Necesito rotaciones cada 15 minutos en todos los resucitadores manuales. Necesito que alguien vaya a farmacia y traiga todo el stock de jeringas y medicamentos de emergencia. Vamos a tener que administrar todo manualmente. La doctora Carmen Soto, cardióloga, que había estado en consulta externa, llegó a la UCI evaluando la situación. Elena, tengo a 4 médicos más en camino. ¿Qué más necesitas? Elena miró alrededor de su UCI convertida en zona de desastre. Necesito que alguien vaya cama por cama verificando pulsos manualmente cada 5 minutos. Sin monitores, no sabemos si alguien está teniendo un paro cardíaco hasta que sea demasiado tarde. Necesito ojos en cada paciente constantemente. Carmen asintió y comenzó a organizar equipos. Mientras tanto, Elena recibió la actualización de mantenimiento. El electricista jefe del hospital le explicó la situación. Cortocircuito masivo en la subestación principal. Generador de emergencia no arrancaba debido a fallas en el sistema de combustible. Tendrían que traer generadores portátiles del exterior, pero eso tomaría al menos 2 horas, posiblemente 3. Elena sintió que el mundo se le venía encima. 2 horas. Tenían que mantener a 17 pacientes críticos vivos, completamente a mano, durante 2 horas mínimo. Y la pregunta que no se atrevía a hacer en voz alta era: ¿cuántos de ellos seguirían vivos cuando la electricidad regresara? 32 minutos después del colapso eléctrico, Javier Mendoza sentía que sus brazos estaban en llamas. Había estado bombeando la bolsa de resucitación sin parar, apretando, liberando, apretando, liberando, en un ritmo constante de 14 respiraciones por minuto. Sus músculos del antebrazo temblaban, el sudor corría por su frente y espalda, pero no podía detenerse. Rodrigo Hernández, el hombre en coma en el cubículo 6,
dependía completamente de él para cada molécula de oxígeno que entraba a sus pulmones. «Javier, te relevo». Era Miguel, otro enfermero que acababa de llegar. Javier nunca había estado tan agradecido de ver a alguien. 14 respiraciones por minuto, no más, no menos. Si ves que los labios se ponen azules, aumenta 16. Miguel asintió y tomó la bolsa. Javier se apartó, sacudiendo sus brazos adoloridos, tratando de recuperar la circulación. Miró al reloj, 32 minutos, y aún faltaban al menos 90 minutos más según las últimas noticias. En el cubículo 3, algo terrible estaba sucediendo. La paciente era Laura Méndez, 64 años, en ventilador por neumonía severa. La enfermera que le estaba ventilando, una joven llamada Patricia que había sido llamada del piso de pediatría, bombeaba la bolsa mecánicamente, pero su mente estaba distraída por el caos a su alrededor. No se dio cuenta de que la bolsa de resucitación había desarrollado una pequeña fuga de aire. Cada vez que bombeaba, parte del aire se escapaba. Laura no estaba recibiendo suficiente oxígeno. Fue Gabriela quien lo notó mientras pasaba cerca. Vio que los labios de Laura tenían un tinte azulado. «Patricia, la bolsa tiene una fuga. ¡Cámbiala ahora!». Patricia palideció. Sus ojos se agrandaron con horror al darse cuenta de su error. Gabriela ya estaba agarrando una bolsa nueva del carrito de emergencia. «Sigue bombeando con esa hasta que yo conecte esta». Intercambiaron las bolsas en segundos. El color de Laura comenzó a mejorar. Había sido cercano, demasiado cercano. Elena Navarro estaba en el cubículo 12 lidiando con un problema diferente. El paciente era Francisco Gómez, 52 años, en fallo renal agudo. Había estado en diálisis cuando todo colapsó. La máquina de diálisis se detuvo a mitad del tratamiento, dejando su sangre parcialmente filtrada, sus electrolitos desbalanceados peligrosamente. Sin completar la diálisis, el potasio en su sangre subiría a niveles que podrían detener su corazón. «Necesito resultados del laboratorio STAT», pero entonces se dio cuenta del problema. El laboratorio también dependía de equipos eléctricos. Los analizadores automáticos de sangre estaban muertos. «¿Alguien sabe si tenemos equipos de análisis manual en algún lugar?». La jefa de enfermeras desapareció para buscar. Mientras tanto, Elena tenía que asumir lo peor. «Vamos a tratar hiperpotasemia empíricamente. Necesito gluconato de calcio, insulina y glucosa, ahora». Preparó las inyecciones manualmente, calculando dosis en su cabeza, sin la ayuda de las calculadoras electrónicas integradas en las bombas de infusión modernas. Un error en el cálculo podría matar al paciente tan seguramente como la hiperpotasemia. Verificó 2 veces, 3 veces. Administró los medicamentos lentamente, observando a Francisco para cualquier signo de reacción adversa. Sin monitores cardíacos, tenía que verificar su pulso manualmente cada 30 segundos. En el cubículo 1, Andrea Beltrán, la joven con neumonía bilateral, comenzó a tener problemas. La doctora Soto, quien ahora estaba bombeando su bolsa de resucitación, notó que se estaba volviendo cada vez más difícil insuflar los pulmones. Era como tratar de inflar un globo que se resistía cada vez más. «Elena, tengo aumento de resistencia en las vías aéreas aquí». Elena vino inmediatamente. Escuchó los pulmones de Andrea con su estetoscopio. Sibilancias severas en ambos lados. Broncoespasmo. Los bronquios de Andrea se estaban cerrando, probablemente una reacción a la neumonía o al estrés del procedimiento manual. «Necesito salbutamol nebulizado». Pero entonces Elena recordó, los nebulizadores eran eléctricos. «Olvídalo, dame salbutamol inyectable, vamos a tener que darlo ID». Administró el medicamento, rogando que funcionara lo suficientemente rápido. 45 minutos habían pasado. Elena hizo un recuento mental rápido. 9 pacientes en ventilación manual, todos estables por ahora. Pacientes con infusiones críticas, mantenidos con administración manual, pero era impreciso y peligroso. Paciente en diálisis, tratado empíricamente sin forma de saber si estaba funcionando. Paciente con broncoespasmo, medicado esperando respuesta. Y todavía faltaban más de 1 hora según mantenimiento. El personal se estaba exhauriendo. Los errores comenzarían a aparecer. Era solo cuestión de tiempo. Elena sintió un escalofrío de terror puro. ¿Cuántos de estos pacientes perderían antes de que volviera la electricidad? A la hora y 3 minutos del colapso, el sistema comenzó a resquebrajarse. No fue un colapso dramático, fue más sutil, más insidioso.
fue el acumulamiento de pequeños errores, de fatiga extrema, de concentración que comenzaba a fallar. En el cubículo 17, Sofía Reyes, quien nunca antes había hecho ventilación manual en una emergencia real, estaba bombeando demasiado rápido. 18 respiraciones por minuto en lugar de 14, hiperventilación. El adolescente en esa cama, Santiago Morales, de 16 años, víctima de traumatismo craneal por accidente de motocicleta, tenía presión intracraneal elevada. La hiperventilación estaba bajando sus niveles de CO2 demasiado rápido, lo que podía causar vasoconstricción cerebral y empeorar su daño neurológico. Pero sin un capnógrafo, sin una forma de medir el CO2, Sofía no tenía idea de que estaba causando daño potencial. Fue el doctor Marco Silva quien finalmente lo notó cuando pasó a revisar. Observó el pecho de Santiago subiendo y bajando demasiado rápido. «Sofía, estás hiperventilando. Necesitas bajar a 14 respiraciones por minuto. Cuenta en tu cabeza. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, bomba. Y repites». Sofía asintió, avergonzada, tratando de ajustar su ritmo, pero el daño ya podría estar hecho. En el cubículo 8, Mónica Ruiz, la paciente con shock séptico, finalmente sucumbió a lo inevitable. Su presión arterial, mantenida artificialmente por norepinefrina, administrada manualmente, comenzó a caer a pesar de todos los esfuerzos. Sin bombas de infusión precisas, sin monitoreo constante, la dosis era inconsistente. Demasiado poco en un momento, demasiado en otro. Su cuerpo ya no podía compensar. Gabriela, quien estaba verificando pulsos manualmente, sintió que el de Mónica se volvía débil, filiforme. «¡Doctora Navarro! ¡Paciente del cubículo 8 en shock!». Elena corrió hacia allá. Tomó el pulso ella misma, casi imperceptible. Verificó las pupilas de Mónica, dilatadas. Su piel estaba fría y pegajosa. Estaba muriendo. «Necesito epinefrina, 1 miligramo IV Bush. Preparen el equipo de intubación por si necesitamos RCP». Pero Mónica ya estaba intubada, ya estaba en ventilación manual, ya estaba recibiendo todos los medicamentos que podían darle. No había nada más que hacer sin la tecnología. Elena administró la epinefrina, sabiendo que probablemente era inútil. El pulso de Mónica no mejoró, se hizo más débil. Y entonces, a la hora y 7 minutos del colapso eléctrico, se detuvo completamente. «Código azul, empiecen compresiones». El doctor Silva saltó sobre la cama. Comenzó RCP. Compresiones torácicas al ritmo de 100 por minuto. 1, 2, 3, 4, 5. Elena coordinaba. Cada 30 compresiones, 2 ventilaciones. Rotaban cada 2 minutos para evitar que la persona haciendo compresiones se acotara. Administraban epinefrina cada 3 minutos. Pero sin un desfibrilador funcionando, sin poder ver el ritmo cardíaco en un monitor, estaban trabajando a ciegas. Después de 20 minutos de RCP, Elena tomó la decisión más dolorosa de su carrera. «Paren las compresiones». El silencio que siguió era denso, pesado. Hora de la muerte, 3:27 de la tarde. Mónica Ruiz se convirtió en la primera baja de la catástrofe. Pero Elena sabía, con una certeza que le revolvía el estómago, que no sería la última si la electricidad no regresaba pronto. La noticia de la muerte se esparció por la UCI, como un viento frío. El personal que había estado operando en pura adrenalina sintió un golpe de realidad. Esto era real. Podían perder más pacientes. Podían perderlos a todos. Javier, de vuelta en el cubículo 6 bombeando la bolsa de Rodrigo, después de una breve pausa, sentía lágrimas correr por sus mejillas mientras trabajaba. No podía limpiárselas. No podía soltar la bolsa ni por un segundo. Elena reunió a su equipo en la estación central para un recuento rápido. 16 pacientes restantes, 8 en ventilación manual, todos estables por ahora, 5 en infusiones críticas administradas manualmente, precarios pero vivos, 2 en monitoreo simple, estables, un paciente postdiálisis, estado desconocido, sin laboratorios. Necesito que todos entiendan que vamos a perder más pacientes si continúa, pero no vamos a rendirnos. Cada vida que salvemos hoy será porque nos negamos a dejar que la tecnología dicte nuestros límites. Somos médicos. Antes de que existieran ventiladores y monitores, los médicos mantenían vivas a las personas con sus manos y cerebros. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Fue un discurso nacido de la desesperación, pero funcionó. El equipo asintió, se reagrupó
y regresó a la batalla. A la 1:38, algo inesperado sucedió. Las luces parpadearon. Solo por un segundo, pero parpadearon. Todo el personal de la UCI se congeló, mirando hacia arriba como si el techo pudiera darles respuestas. Elena tomó su radio. «Mantenimiento, ¿qué fue eso?» La respuesta llegó cargada de esperanza cautelosa. «Logramos conectar un generador portátil pequeño. No es suficiente para todo, pero podemos dar energía parcial. Prioricen los ventiladores mecánicos», ordenó Elena inmediatamente. «Después los monitores cardíacos. Todo lo demás puede esperar». Escuchó sonidos de trabajo frenético del otro lado de la radio. 2 minutos después, como un milagro, el ventilador del cubículo 6 cobró vida. Luego el del cubículo 3. Uno por uno, los ventiladores mecánicos comenzaron a respirar nuevamente. Javier casi lloró de alivio cuando vio que el ventilador de Rodrigo se encendía. Sincronizó las respiraciones manuales con la máquina mientras ésta tomaba el control gradualmente. Una vez que estuvo seguro de que funcionaba correctamente, soltó la bolsa de resucitación. Sus brazos cayeron a sus costados, completamente exhaustos. Había estado bombeando esa bolsa, con solo breves pausas, durante 1 hora y media. Sus músculos temblaban incontrolablemente. Uno por uno, los 8 pacientes en ventilación manual fueron transferidos de vuelta a ventiladores mecánicos. Fue como si una carga imposible fuera levantada de los hombros del personal. Gente que había estado bombeando bolsas sin parar, finalmente podía descansar. Algunos se sentaron directamente en el piso, demasiado agotados para siquiera buscar sillas. Otros simplemente se apoyaron contra las paredes, con los ojos cerrados, respirando profundamente, tratando de procesar lo que acababan de vivir. Pero la crisis no había terminado. El generador portátil solo podía alimentar los ventiladores y algunos monitores básicos. Las bombas de infusión seguían muertas. Los equipos de diálisis seguían sin funcionar. El laboratorio seguía apagado. Elena miró los monitores cardíacos que ahora mostraban los ritmos de los pacientes. La mayoría estaban estables, pero Francisco Gómez, el paciente con fallo renal en el cubículo 12, mostraba cambios preocupantes en su electrocardiograma, ondas T picudas, signo clásico de hiperpotasemia severa. «Necesito laboratorios urgentes del paciente del cubículo 12», gritó Elena. Pero la técnica del laboratorio que había llegado a ayudar negó con la cabeza. «Doctora, todos los analizadores automáticos están muertos. Puedo hacer algunos análisis manuales básicos, pero va a tomar al menos 30 minutos». Elena maldijo en voz baja. Francisco no tenía 30 minutos. Su corazón podría entrar en arritmia fatal en cualquier momento con esos niveles de potasio. «Preparen calcio IV, más insulina y glucosa. Vamos a tratarlo agresivamente». Mientras administraban los medicamentos, Elena observaba obsesivamente el monitor cardíaco, esperando ver cambios. Las ondas T seguían picudas. Pasaron 5 minutos, 10. Entonces gradualmente comenzaron a normalizarse. El calcio estaba protegiendo el corazón. La insulina estaba llevando el potasio de vuelta a las células. Francisco estaba respondiendo. Elena exhaló un suspiro que no sabía qué había estado conteniendo. A las 4:12 de la tarde, 1 hora y 55 minutos después del colapso inicial, los electricistas finalmente restauraron la energía del generador principal de emergencia. Las luces completas de la UCI se encendieron. Los equipos restantes cobraron vida. Las bombas de infusión comenzaron a pitar, reclamando atención. Los sistemas de monitoreo central se reiniciaron, mostrando pantallas llenas de datos. Elena caminó lentamente a través de su UCI, verificando cada paciente personalmente. Cubículo 1. Andrea Beltrán, estable. Su broncoespasmo controlado, de vuelta en ventilador mecánico. Cubículo 3. Laura Méndez, estable, a pesar del susto con la bolsa defectuosa. Cubículo 6. Rodrigo Hernández, estable, aunque Elena ordenó una tomografía de cerebro para verificar si la hiperventilación accidental había causado daño. De 17 pacientes, habían perdido 1, Mónica Ruiz. Su cuerpo había sido trasladado a la morgue. Su familia llegaría pronto y Elena tendría que explicarles lo inexplicable, cómo un fallo eléctrico había matado a su ser querido. Pero 16 habían sobrevivido contra probabilidades imposibles. 16 personas seguían vivas porque un equipo de médicos y enfermeras se había negado a rendirse cuando toda la tecnología moderna los abandonó. Elena se sentó en la estación de enfermeras, su cuerpo temblando de exhaustión y la descarga de adrenalina que finalmente comenzaba a disiparse. Había envejecido 10 años en 2 horas. La investigación posterior reveló una cadena catastrófica de errores. El cortocircuito en la subestación eléctrica
había sido causado por cables viejos que debieron ser reemplazados años atrás. El generador de emergencia falló porque el mantenimiento realizado 2 días antes había sido hecho incorrectamente por un técnico sin experiencia. Y los generadores portátiles de respaldo no habían sido aprobados en meses. Algunos no funcionaron cuando los intentaron arrancar. Era un desastre esperando suceder. Y sucedió en el peor momento posible, en el peor lugar posible. 6 meses después, el Hospital San Rafael implementó cambios masivos. Generadores redundantes triplicados, sistemas de monitoreo independientes, entrenamiento obligatorio para todo el personal en técnicas de soporte vital sin tecnología. Elena Navarro recibió reconocimiento nacional por su liderazgo bajo presión imposible. Pero ella no quería premios, quería que Mónica Ruiz siguiera viva. Visitó a la familia de Mónica personalmente. Les explicó todo, aceptó la responsabilidad. Ellos la perdonaron, pero Elena nunca se perdonó a sí misma completamente. Los 16 sobrevivientes, todos eventualmente se recuperaron y fueron dados de alta. Rodrigo Hernández despertó de su coma 3 semanas después. Andrea Beltrán superó su neumonía. Santiago Morales, a pesar de la hiperventilación accidental, no mostró daño neurológico adicional. Francisco Gómez recibió finalmente su diálisis y su función renal comenzó a recuperarse. Cada uno de ellos lleva consigo una historia que nunca olvidarán. El día en que estuvieron a minutos de la muerte, sostenidos únicamente por las manos humanas de personas que se negaron a dejarlos ir. Esta historia es un recordatorio brutal de nuestra dependencia de la tecnología, pero también un testimonio del poder de la medicina humana en su forma más pura. Antes de las máquinas había solo manos, cerebros y corazones decididos a salvar vidas. Y en el Hospital San Rafael de Monterrey, ese día terrible de junio, eso fue exactamente lo que bastó para hacer la diferencia entre la vida y la muerte.